Bueno, dicen que Ignacio caminó a la contra. Lo tradicional era caminar hacia Santiago de Compostela. Él posiblemente vio a esos peregrinos de frente. Caminaba en la dirección contraria, desde País Vasco hasta Cataluña. No le importó ir a la contra. Le movían unos ideales, le movía la fuerza de querer un mundo mejor, le movía la fe, Javi. En estos tiempos la gente corre, la gente vuela por el tiempo, caminamos en un mundo acelerado y dedicamos poco tiempo a reflexionar. Parece que dedicamos más esfuerzos a encontrarnos las diferencias que a encontrar los puntos de encuentro. ¿Cómo caminaría hoy Ignacio? ¿Y cómo caminan hoy los jesuitas? ¿Cómo camina la compañía que Ignacio fundó en estos tiempos? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al padre general, Arturo Sosa. Todo un honor para esta casa, para Radio ECA, tenerlo con nosotros. Padre general, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. También en esta entrevista tan especial, padre general, nos va a acompañar la directora gerente de Radio ECA, doña Amparo Osorio. Ella también le saluda. Muy buenas tardes, padre general. Realmente nos provoca muchísima alegría darle la bienvenida, aunque sea de esta manera virtual, a Radio ECA, la emisora cultural de Canarias. Desde luego, su casa. Así que muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Ya saben que yo tengo algunos ancestros canarios. Mi abuela materna era nieta de canarios. O sea, son lejanos, pero ahí están. Pero hay vínculo de sangre. Muchas gracias. Bueno, pues, padre general, dispuesto a caminar gracias a Radio ECA en esta entrevista que vamos a hacer. Bueno, muy dispuesto y de verdad muy agradecido por la oportunidad que Radio ECA me brinda de poder comunicarme con tantísima gente con la que ustedes están permanentemente en conexión. De todas formas, le avisamos que vamos a caminar por muchos senderos distintos, ¿eh? No sé si usted está preparado, supongo que sí, ¿no? Para caminar tanto. Bueno, al menos a través de la radio. Me gusta lo de los senderos, porque ¿sí? es mejor caminar por senderos que por las vías grandes. Es más interesante. Muy bien. Además hay que abrir camino. Pues Javi Bailén tiene la primera pregunta. Para usted, va a empezar a caminar por el primer sendero con él. Padre general, en este mundo que hemos descrito, en este siglo XXI, de pandemia, de cambio climático, de estrés, de rapidez, del tuit para resumir todo un pensamiento, una opinión, ¿cómo diría el padre general que caminaría hoy Ignacio? Como aprendió a hacerlo en ese tiempo que le tocó a él, que como peregrino, es una manera como él se identificó a sí mismo, como peregrino guiado por algo que es distinto a él. Cuando uno camina con un mapa, ahora se usan todos estos medios electrónicos, GPS, etcétera, para caminar, para ser guiado. Bueno, San Ignacio caminó con otra fuerza, con la fuerza interior que descubrió, y por eso se decía a sí mismo no caminante, sino peregrino, porque estaba conectado con el espíritu. Y además es un tipo de el peregrinaje, el peregrino no depende de sí mismo, depende de los otros, depende de dónde llega, quién lo recibe, pero también el peregrino también es alguien que está siempre dispuesto a echar una mano en el camino al que se encuentra, y abierto a la sorpresa. El peregrino no sabe exactamente qué se va a encontrar, o sea, no tiene un programa, no tiene un plan, no tiene una guía, no tiene un mapa, no tiene un GPS, no tiene ninguna de esas ayudas, sino que de verdad camina confiado en lo que su corazón le está diciendo. Padre general, decía usted antes que los senderos mejor que las autopistas rápidas, ¿no? Sin embargo, cada vez hay más autopistas rápidas en el mundo porque cada vez queremos llegar antes a los sitios, ¿no? Vamos muy rápido en nuestro día a día. La compañía parece que quiere caminar a la contra, apuesta por dedicar tiempo para parar, para discernir. Las decisiones hay que tomarlas tras profundas reflexiones, padre general. ¿Para qué el discernimiento en estos tiempos de tanta y tanta prisa? Del apuro queda el cansancio, dicen en mi tierra. Yo creo que esa tensión es inevitable, la tensión entre la necesidad, a veces urgencia, de tomar decisiones, y la necesidad de hacerlas en profundidad. Eso está ahí y creo que es parte de la condición humana, y creo que la compañía de Jesús, pues la espiritualidad ignaciana y todo lo que ella comporta, lo toma muy en serio, las dos cosas. Porque recuerde que San Ignacio nunca decía buscar la voluntad de Dios, sino buscar y hallar.
pero más aún, no solamente es hallar la voluntad de Dios, sino que es elegirla. O sea, se trata de tomar decisiones, ¿no? Y desde el principio y fundamento de los ejercicios hasta el final, es un proceso que lleva a tomar decisiones desde la profundidad, ¿no? Que en cierto sentido toma tiempo. Por eso yo creo que es muy importante recordar que lo que vale, la manera de conjugar esa tensión, de poderla vivir productivamente, es lo que llamamos vida espiritual, vida espiritual. O sea, una cotidianidad. San Ignacio, al final de los ejercicios, supone que estamos en condiciones de encontrar a Dios en todas las cosas. Discernimiento no es otra cosa que encontrar a Dios, es encontrar lo que Dios nos está pidiendo. Y habla también de la familiaridad con Dios. Eso solo es posible cuando se hace cotidiana esa relación, cuando no es que nos paramos para profundizar, tomar la decisión y volvemos a la superficie. Nosotros no somos un submarino. Somos personas que caminamos con los pies en la tierra o nadamos en el mar. Pero es la constancia en la relación con Dios que se hace permanente, que se hace cotidiana, que se hace prácticamente en cada instante, porque podemos encontrar a Dios en todas las cosas. Eso es lo que permite que de verdad podamos ser guiados por el Espíritu en cada momento, porque eso supone profundidad. O sea, esa relación con Dios, esa cotidianidad no se relaciona automáticamente con la superficialidad, todo lo contrario. En la medida en que uno de verdad ha tenido la experiencia de Dios y la tiene, y la cultiva, la alimenta, permite vivir con profundidad lo que aparentemente es superficial. Hablábamos, Padre General, de un San Ignacio peregrino, ¿no? Un peregrino que, bueno, pues al final tuvo la pierna destrozada también, ¿no? De hecho, se cumplen 500 años de la bala que causó profundas heridas en Ignacio, pero que supuso una conversión para él, en su espíritu, ¿no? Ignacio decidió caminar con la pierna destrozada, pero ¿qué celebramos exactamente, realmente, este año de Ignatius 500? Yo diría que celebramos la novedad inesperada. O sea, San Ignacio fue tomado por sorpresa cuando él se empeñó, ustedes saben la historia, en defender lo indefendible en la batalla de Pamplona, que digamos no había ninguna posibilidad real de tener éxito en esa batalla, y lo único que lo movía era como decir, bueno, aquí morimos con los zapatos puestos, ¿no? Se encuentra con algo inesperado, ¿no? Que está herido, y que eso le abre el camino al encuentro personal con Cristo. O sea, lo que él nunca se esperó fue lo que sucedió. Que tendría que, herido en la batalla, se pierde la plaza y tiene que dedicarse a otra cosa, porque además no encuentra a qué dedicarse, y se va por ese camino que él nunca planificó. Entonces, resulta que ese encuentro personal con Cristo es lo que lo convierte en peregrino, lo que lo convierte en capaz de recorrer muchos caminos. Con la herida hecha cicatriz. Ustedes conocen la canción de José María Rodríguez Olaizola a propósito de esto, ¿no? O sea, San Ignacio en ese tiempo logró cicatrizar la herida, y cierto que caminaba con la pata coja, con la pierna destrozada, pero cicatrizada, porque había hecho ese encuentro con Cristo. Digo la pata porque nosotros de pequeños en el colegio celebrábamos el Día de la Pata. Sí. Era el 20 de mayo, celebrábamos el Día de la Pata. Bueno, con la pata destrozada y cojeando el resto de su vida. Y nosotros también nos ponemos en camino con nuestras heridas. Quizás es una cosa que todos tenemos que empezar por reconocer, que todos tenemos alguna herida, y tenemos que preguntarnos si esa herida está cicatrizando o no, o no le ponemos el cuidado suficiente para que cicatrice. Entonces, si esas heridas nos pone en camino hacia Jesús. Y lo que queremos celebrar en este año precisamente es eso, que desde nuestras heridas podamos ponernos en camino al encuentro con el Señor, que podamos pedir esa gracia que hemos propuesto como
como eslogan, digamos, del año, que es ver nuevas todas las cosas en Cristo. Y ese ver nuevas todas las cosas en Cristo solo es posible desde la cruz, la gran herida de la vida del Señor, ¿no? Desde la cruz es que es posible ver nuevas todas las cosas. Desde otro punto de vista no es posible. Bueno, en Radio ECA, Padre General, llevamos 56 años siguiendo el camino de Ignacio, pero este mes ha sido un poquito más especial si cabe porque hemos hecho el camino ignaciano. 2 compañeros de esta casa han estado una semana en bici, no lo han hecho caminando, lo han hecho en bici recorriendo sus 700 kilómetros. Dicen estos 2 compañeros que, bueno, que pensaban ir al camino para pasar por el camino, pero que en realidad, una vez terminado, el camino ignaciano ha pasado realmente por ellos. ¿Qué les parece esta reflexión? Me parece que expresa que lograron lo que se pretende con el camino, porque precisamente esa reflexión me lleva a confirmar lo que antes comenté. Ignacio se convierte de caminante en peregrino. Bueno, los compañeros de Radio ECA se convirtieron de ciclistas en peregrinos. O sea, de la bicicleta pasaron a peregrinar, porque el peregrinaje no es un hecho físico externo, es fundamentalmente una experiencia espiritual. Es una experiencia que se lleva por dentro y que se comparte, porque también caminaron juntos y eso es una experiencia me parece muy bonita, el poder hacerlo compartido. Entonces, creo que se logró a eso. Ya no es un curioso, un caminante, un ciclista, un excursionista. Son peregrinos, ¿no? Y entonces, bueno, yo me contento de que eso haya sido así. Ha sido una peregrinación también muy mediática, Padre General, y bueno, le queremos regalar también, ¿no? Hacer presente de alguna forma un maillot de la camiseta técnica para que, no sé si se animaría usted a hacer el camino ignaciano en bicicleta o andando. Bueno, la verdad es que yo creo que las canas no son pintadas. La, la, se me pasó el tiempo de esas aventuras la bici la dejé hace muchas décadas. Yo anduve bastante en bicicleta, Pues, no, pero como estaba muy lejos de Manresa, andaba por las calles de Caracas, ¿no? Entonces, pero ya no me he vuelto a montar la bicicleta, necesitaría mucho tiempo de entrenamiento. pues De como, todas formas, Padre... Sí, sin Disculpe, embargo, Padre General, sí, disculpe, perdón. pero yo no me siento que estoy sentado. Bueno, sí estoy sentado, pero no me siento sentado. Yo no ando en bicicleta, pero camino, ¿no? Camino, el camino interior, que es quizás más arriesgado que el de la bicicleta o el de caminar. Yo digo que es como tirarse en el vacío, pero sin paracaídas. Sin paracaídas, confiando en Dios. O sea, confiando que esa caída es una experiencia en la que lo que suceda, ¿no? Es lo que Dios quiere, ¿no? Con las canas no se monta en bicicleta, pero se aprende uno a confiar en los demás. Se aprende uno a confiar en el Señor y aprende a poder vivir en cierto modo en caída libre sin estar demasiado angustiado. De todas formas, Padre General, nos conformamos con una fotito con la camiseta de nuestra ruta ignaciana, de nuestro camino ignaciano, y a lo mejor para redes sociales, ¿eh? Y con eso yo creo que Radio ECA se conforma y bastante, ¿eh? Bueno, no, pero yo te puedo dar una noticia. A ver. En Venezuela no sé cómo, si ustedes lo usan esa expresión, pero los periodistas hablan de un tubazo. No. Cuando es una noticia que otros no tienen y que la puedes dar de primero. Una exclusiva para nosotros. Exacto. Si hacen llegar la camiseta a Manresa, tienen la foto, porque el 31 de julio, sin bicicleta, voy a hacer un pedazo del camino ignaciano con un grupo de jóvenes. Qué bien. Entonces, bueno, háganme llegar la camiseta. José de Pablo es el encargado de... Allí estará. Ahí, entonces, bueno, me comprometo con la foto. Muy bien. En el camino de Manresa. Ahí. Padre General, ¿cómo camina la compañía en estos momentos? Camina, por ejemplo, al lado de las personas migrantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué caminar al lado de este tipo de personas? ¿Por qué caminar al lado de este colectivo? Bueno, son muchos los caminos que la compañía tiene hoy, ¿no? Muchos. Y yo diría que más senderos que caminos. Hay mucha creatividad apostólica. Es una de las cosas que más me entusiasma cuando
cuando visito las provincias y cuando recibo informes de las que nadie está con los brazos cruzados, la gente está buscando formas distintas de recorrer ese camino. Caminar con los migrantes es una de las sorpresas que hemos recibido en nuestra historia. Es una intuición, una herencia inesperada del padre Pedro Arrupe. El padre Arrupe se sintió conmovido con no sé si alguno de ustedes se acuerda de los Boat People de Vietnam, ¿no? Que fueron cuando la situación en Vietnam de la guerra final se puso tan difícil, empezaron a salir en botes como los que vemos por decenas ahora en el Mediterráneo, ¿no? La gente, unos botes frágiles llenos de gente que iban hacia donde podían, pues, no buscar. Y Arrupe se conmovió ante esa imagen y comenzó ese andar con los migrantes, dar una mano. Y bueno, hoy la cuestión migratoria yo lo llamaría un... Padre General, disculpe. Se ha silenciado el micrófono, disculpe. Así, no sé qué. Ahora sí. Algo hice mal. Puse la mano donde no era. Hoy la cuestión migratoria se ha convertido en lo que yo llamaría un signo de los tiempos. No creo que haya habido una época en la historia humana en la que tanta gente se mueva. O sea, los seres humanos siempre se han movido de una parte a otra y así se pobló el mundo de muchas maneras. Pero hoy, digamos, son millones y millones de personas los que se mueven voluntariamente, pero dentro de eso, que es el tema de los migrantes, son los que se mueven obligadamente. Los que se mueven porque no por su propia voluntad, porque se quieren ir, sino porque no tienen otro remedio. Para poder mejorar su vida, para poder garantizarla, tienen que moverse. Entonces, bueno, estamos ante un fenómeno humano realmente importante que hay que entender, que hay que atender, que hay que hacerlo visible, que hay que tratar de humanizarlo, ¿no? Y que hay que tratar de que se convierta en un signo de verdad de creación de fraternidad, porque las migraciones son un modo de enriquecernos mutuamente si sabemos cómo llevarlo como hermanos y hermanas. En este sentido también, Padre General, caminando junto a las personas migrantes, ¿no? Lo hacemos incluso también en su país, ¿no? Padre General, Venezuela es el segundo país del mundo con más personas desplazadas, más de 5 millones de personas después de Siria. ¿Es posible un cambio de rumbo en Venezuela? Cuando la compañía camina por Venezuela, por Cuba, en general en América Latina, ¿caminamos apostando por el diálogo? ¿Qué podemos hacer ahí? Lo primero, y creo que eso es algo que realmente es admirable, es que la Compañía de Jesús en Venezuela, en Cuba, en Centroamérica, en tantas partes de América Latina y en otras partes del mundo también camina con la gente. Yo creo que eso ha sido como el gran paso y es el mayor de los compromisos. O sea, caminar junto al pueblo, hacerse parte de ese pueblo. Eso es el primer paso del seguimiento de Jesús que queremos hacer. No, Jesús se hizo, ¿no? Uno nuestro, o sea, dejó todo para hacerse uno más entre nosotros. Bueno, esa es la primera característica que yo creo que la compañía ha ido adquiriendo a lo largo de los años en este periodo, y cierto que en Venezuela así lo es, ¿no? Porque los jesuitas de Venezuela sufren la misma situación que sufre todo el resto, y en Cuba lo mismo, y podemos poner otros muchos ejemplos. También quiero decir que sin los recursos que envían los 5 millones de venezolanos que han salido del país, sería mucho más difícil la vida de los 25 millones que están adentro. O sea, ciertamente, como en otras partes de América Latina, esas remesas, llamamos nosotros, eso que envían, porque los que se van fuera no se van a disfrutar de la vida, se van a buscar sostenerse ellos y sostener la familia que tienen en Venezuela. Sin eso, en este momento, sería mucho más difícil la situación de los que están en Venezuela. Y por supuesto que no solo es posible un cambio de rumbo, es necesario un cambio de rumbo. Y un cambio de rumbo
bastante fuerte. No es un cambio, no es un cambio pequeño, no es que hay una desviación, hay que cambiar realmente la manera de entender el futuro del país y encontrar el camino para hacerlo. El diálogo sin duda es indispensable y caminamos en el diálogo, pero no es suficiente el diálogo. O sea, no se cambia de rumbo solamente dialogando. Dialogando es el instrumento. ¿Para qué? Para negociar. O sea, se trata de negociar. ¿Negociar qué? Encontrar un terreno común, un terreno que podemos pisar juntos, que podemos pisarlo como nuestro, que no es que yo te dejo entrar en mi terreno o tú entras en el mío, sino que encontramos realmente ese terreno que consideramos que es de todos, donde todos cabemos y donde podemos caminar juntos. Y eso se hace, eso supone un diálogo que lleve la finalidad de la negociación y de llegar a ese consenso, digamos, consenso en el sentido amplio, ¿no? Donde la gente se siente identificada con el proyecto, porque una vez que se llega ahí, no es que no se ha dado el cambio de rumbo, se ha entendido cuál es el cambio de rumbo y se ha empezado a mover el timón para cambiar el rumbo, pero para cambiarlo de verdad y llegar a tener una situación social, política distinta, se requiere mucha energía, muchos recursos, mucho esfuerzo, mucho entusiasmo y mucho tiempo. ¿Y ese cambio de rumbo lo ve usted viable en poco tiempo? Es decir, ¿es posible que en Venezuela, que en Cuba, que en América Latina haya cambios de rumbo tan profundos como usted dice en pocos años? Bueno, menos mal que lo pusiste en años, pero sí, no sé, no, porque no es poco tiempo. O sea, el vislumbrar el cambio de rumbo posiblemente se puede hacer en un tiempo, y ojalá, mientras más se abrevie, el costo humano es menor. Pero no es fácil porque hay muchos intereses en juego. Hay muchos intereses en juego internos y externos, ¿no? Porque no jugamos, no estamos a engañarnos, ¿no? El juego no es únicamente, los jugadores no son los venezolanos o los nicaragüenses o los cubanos solamente. En juego están las grandes potencias, porque está la China y está Rusia y está Estados Unidos y está Europa y está intereses de las multinacionales, están los recursos mineros. Si ustedes hacen un mapa de las guerras de África, encuentran que hay una vinculación siempre entre recursos naturales o mineros y la situación de conflicto social y armado. Entonces, el panorama es complejo y hace falta entender lo que es así. Entonces, en poco tiempo hay que lograr algún acuerdo y saber que el camino es largo. Bueno, un ejemplo de ese caminar junto a las personas migrantes, volvemos a esos senderos. En Radio ECA, por ejemplo, Padre General, tenemos un proyecto que se llama Contigo 2021, este año. Estamos dando clases de español a adolescentes migrantes, a niños migrantes, podríamos decir, menores de edad, que viajaron solos, no acompañados, desde África hasta Canarias en patera. Enseñamos español, pero además los acompañamos. Caminamos por la hospitalidad con ONGs como Entre Culturas. ¿Cómo debemos tratar a las personas migrantes? Por ejemplo, desde Radio ECA. Como hermanos y hermanas. Y yo creo que ese es la llamada que en este momento debería poder escuchar Europa, los pueblos de Europa, la gente europea, porque es España y es Italia y es Portugal y es Grecia y es Francia y es Alemania, son todos los países están recibiendo gente de África, del este europeo, de Afganistán, de Pakistán, de Asia, etc. Bueno, si somos capaces de abrirnos fraternalmente, o sea, de recibir a esas personas como hermanos y hermanas que vienen a su casa, o sea, hacerlos sentir que es su casa y entender, o sea, percibir que nos enriquecemos con ellos, ¿no? Que es una fuente de enriquecimiento para nosotros, porque los que vienen, todos en América Latina tenemos experiencia de los migrantes europeos que fueron en el siglo pasado en cantidad y nos enriquecimos y se enriquecieron. No perdamos esa memoria. O sea, porque el que va, los europeos que fueron a América Latina, no fueron a saquear, fueron a trabajar,
fueron y aprendimos tanto de los europeos que fueron a América Latina. Bueno, tenemos tanto que aprender de los que vienen ahorita a Europa, de sus experiencias vitales, de sus culturas, de sus tradiciones, de sus lenguas, de su esfuerzo de trabajo. O sea, Europa, que tiene una población en proceso de envejecimiento acelerado, se puede renovar a través de realmente acoger, ¿no? Insertar. Entonces, bueno, si junto con el español les enseñamos lo que somos como hermanos y hermanas, como personas capaces de enriquecernos mutuamente, pues sería una maravilla. Podríamos realmente convertir el fenómeno migratorio en un fenómeno de humanización, en un fenómeno de interculturalidad, en un paso gigante a lo que propone el Papa en su encíclica Fratelli Tutti. Padre General, caminamos ahora, seguimos caminando en esta entrevista por las preferencias apostólicas, ¿no? Teniéndolas en la mente, y continuamos ahora también con la gente joven, ¿no? Vivimos en tiempos difíciles. Esta pandemia nos ha hecho generar en todos un poquito la desesperanza, ¿no? Y nos preocupa realmente la gente joven y también este ambiente pesimista. ¿Cómo debemos afrontarlo? ¿Cómo hacer que los jóvenes mantengan la esperanza? ¿Cómo hacer que ningún joven se quede atrás? Creo que es uno de los motivos por los cuales escogimos esa idea de ver nuevas todas las cosas en Cristo. Esa lo sabemos que es una gracia, eso no es una cosa que se compra en la botica, decimos nosotros, que se compra en la bodega de la esquina. Es un regalo que nos hace el Señor. Si, aprender a vivir esta experiencia como oportunidad. O sea, la gracia de ver nuevas todas las cosas en Cristo nos enseñaría, nos daría la posibilidad de vivir esto como una oportunidad y no como una tragedia, como una desgracia. Para volver a la imagen del Evangelio, la resurrección solo se ve desde la cruz, no se ve desde abajo, se ve desde la cruz, no la ven los soldados que lo colgaron en la cruz, no la ven los que lo llevaron hasta allá, los testigos, ni tampoco la ven los discípulos. La resurrección solo se ve desde la cruz. Sin subirse a ella, no es posible ni siquiera vislumbrarla. Solo se resucita si se entrega la vida por amor. Porque ese ver nuevas todas las cosas, el ver de Jesús, es una mirada desde el corazón, no es una mirada física desde los ojos solamente. Es una mirada del corazón, y solo desde el corazón que se desvive, ¿no? Es el que es capaz de ver nuevas todas las cosas. O sea, a la cruz de Cristo se llega porque se ha puesto la confianza en Dios, y allí nace la esperanza. Yo siempre me gusta relacionar, no olvidar el paso anterior a la pasión, que es la oración en el huerto, la cena y la oración en el huerto. Entre la cena y la cruz está la oración en el huerto. Y ese es el momento donde Jesús, en medio de su gran angustia, renueva su esperanza. En el momento de mayor dificultad, cuando tiene la angustia de saberse amenazado, de imaginarse lo que le puede venir encima, que lo tenía muy claro, y que las amenazas estaban ahí muy evidentes. Bueno, Jesús ahí encuentra sus motivos de esperanza y encuentra la confianza para subirse a la cruz, ¿no? Y para poder ver la resurrección. Yo creo que ese es el camino que un joven puede recorrer. El camino en medio de una situación que, bueno, puede ser desesperante, que puede provocar esa desesperación. Es posible, si uno se desvive desde el corazón, encontrar la esperanza y ver la vida futura. Y en este sentido, y siguiendo un poco también con las preferencias apostólicas, nos acercamos a senderos verdes, ¿no? La pandemia ha hecho que el mundo se centre también en solucionar este problema. Da la sensación que hemos dejado en un segundo plano pues el grave problema del planeta, ¿no? El daño medioambiental, la crisis climática. Hablamos de la casa común, algo que también es muy importante para nosotros, ¿no? Padre General, ¿qué más se puede hacer desde las instituciones de la compañía para cuidar de este planeta, de esta casa común?
Yo creo que apenas estamos empezando a vislumbrar lo que podemos hacer en todas las dimensiones de nuestra vida. O sea, creo que todavía en nuestra vida personal, comunitaria, de las instituciones de la compañía, hacemos muy poco por realmente cambiar esa cultura que ha llevado a el deterioro tan tremendo del medio ambiente. En lo pequeño y cotidiano, desde las cosas simples como el uso que hacemos del plástico y el uso que hacemos del papel y el uso que hacemos del combustible. Que eso podemos revisarlo y que podemos avanzar en eso, como el tipo de construcciones que tenemos, el tipo del uso de la energía, bueno, mil cosas de la vida cotidiana que se pueden cambiar, pero también en lo grande, también en lo grande. O sea, yo creo que es una ocasión para que pensemos cómo sería ese, cómo es ese, cuáles son los modelos de vida que queremos proponer y cómo las transmitimos a través de los recursos que tenemos. Pero sobre todo, y en esto insistiría muchísimo, sobre todo necesitamos hacerlo juntos, no juntos entre nosotros, sino conjunto con otra mucha gente. Aquí sí era que no hay barreras, no hay barreras de cultura, de fronteras, de idiomas, de lenguas, de religiones, de nada, porque resulta que estamos en el mismo sitio, estamos en el mismo planeta, en el mismo mundo, y estamos sufriendo las mismas consecuencias. No es que lo que pasa en España no afecta a lo que pasa en Australia y viceversa. Lo que pasa en California no es para los californianos, también afecta a los que están en América Latina. Entonces, esto realmente es un tema donde nos podemos sentir como humanidad frente a un desafío que solo lo podemos resolver humanamente como humanidad. Y creo que la compañía en eso tiene que ser muy clara en el mensaje de su vida cotidiana, o sea, de realmente crecer en la colaboración con otros, ¿no? Cuando hablo de las conferencias, de las preferencias apostólicas, siempre hago la imagen de la mano, ¿no? Que son 4, pero la mano tiene 5 dedos, ¿no? Y sin el quinto dedo no funciona bien. Ese quinto dedo es la colaboración. O sea, usamos los 5 dedos o no funciona, pero además hay una muñeca, que es la que permite moverse y la que nos conecta con el resto del cuerpo, nos conecta con el resto de la humanidad y nos conecta con el espíritu, de donde viene la energía para que la mano se pueda mover. Entonces, eso de sentirnos que no son cosas que se pueden hacer aisladamente, sino que hay que hacerlas todas a la vez y en conjunto. Es un desafío, pero es la única manera de poder hacerlo. Bueno, Padre General, nos van quedando pocos minutitos ya de esta entrevista y no nos queremos despedir sin recordar a un padre jesuita en India, que trabajó allí 40 años luchando por los derechos de las personas más desfavorecidas, el padre Stan Swami. Por ello fue encarcelado el año pasado, sufría Parkinson, se contagió con el coronavirus y bueno, finalmente falleció el pasado 5 de julio. ¿Fue injusta su detención y por qué para usted, el Padre General, tiene profundo dolor y angustia ante este fallecimiento? Porque perdimos una persona modélica. Pero yo creo que como pasó con la cruz de Cristo, la muerte del Padre está produciendo tantísimo fruto, ¿no? Yo creo que la muerte del Padre Stan ha puesto sobre el tapete una situación que uno tiende a olvidar, ¿no? Sigue habiendo millones de adivasis en la India y sigue habiendo decenas de excluidos y descartados por todas partes del mundo y Stan y sigue caminando. O sea, esta muerte ha sido, creo, un aldabonazo muy fuerte para nosotros, que incluso en medio de la injusticia se puede correr el riesgo. El padre Stan usó mucho una frase que está en una carta del padre Arrupe, la carta de Río se llama, que fue una carta en la que se hizo el compromiso con la justicia social de la compañía en el año 70. Arrupe dice que esto nos va a costar caro. O sea, pero que tenemos que estar dispuestos, si entramos en este camino, tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Y el padre Stan repitió esa frase muchas veces, que estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario para seguir caminando con
los adivasis en su caso. Y yo creo que eso es claro, el que se pone a caminar en el camino de Ignacio, en el camino de Jesús, tiene que estar dispuesto a pagar el precio que sea, que no sabemos cuál es. Pero ciertamente ese precio es la propia vida siempre, la propia vida entregada, bien sea como le sucedió al padre Stan, o la vida entregada porque uno se desgasta, no se desgasta, como también hemos conocido tantos que se desgastan en el trabajo hasta el límite de su fuerza. Padre Sosa, en Radio ECA no hemos parado ni un segundo, pese a la pandemia. Seguimos formando a miles de personas en España y África para que la educación les ayude a tener una vida mejor, les ayude a superar las dificultades. Formamos para que nadie se quede atrás. ¿Qué retos deberíamos afrontar en nuestra casa? ¿Qué caminos debemos recorrer en los próximos años? Una de las cosas interesantes de los caminos de Dios es que no sabemos cuáles son, que solamente los conoce Él, ¿no? Y es una cosa que me ha llamado mucho la atención en este tiempo, le he dado muchas vueltas en este tiempo de pandemia, ¿no? Si ustedes agarran la historia de Abraham, el Señor le dice, deja todo, ¿no? Lo que tenía que era bastante, y camina. Y por supuesto Abraham pregunta, ¿y para dónde? Yo te diré, ya te diré, ¿no? Y después de mucho esfuerzo tiene un hijo, y después le dice, no, ahora tienes que sacrificar al hijo, ¿no? Imagínense el diálogo entre el hijo Isaac y Abraham cuando caminaban hacia la montaña, que el hijo le decía, bueno, ¿y dónde está dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y cómo, o sea, lo mismo con Moisés, ¿no? Moisés se encuentra con aquella llama que no se acaba y termina siendo enviado a convencer al pueblo y al faraón de dejar la esclavitud. Y además después lo lleva por un camino que es el más absurdo. Agarran el mapa de Egipto y a Israel y el camino que ninguno de nosotros tomaría es el del Mar Rojo, ¿no? Pero para allá va, ¿no? Y es el Señor el que abre ese mar y lo cierra porque no hay vuelta atrás en ese camino, ¿no? Cuando se pasó, no hay vuelta atrás. Y después pasan 40 años en el desierto sin saber exactamente para dónde van, ni cómo, ni cuál es. Entonces, yo creo que Radio ECA tiene que aprender esa experiencia, tiene que aprender la experiencia de que, bueno, el camino recorrido ustedes lo saben, pero el que van a recorrer no lo saben. Y no intenten saberlo, pónganse a disposición de quien los guía. Muy bien, pues Padre General, yo creo que ya vamos terminando, pero creo que hay alguna pregunta más. Creo que nuestra directora gerente Amparo Osorio, ¿verdad? Doña Amparo, quería hacer alguna pregunta también, ¿verdad? No sé, Amparo, creo que tienes el micrófono silenciado, me parece. Sí. Ahora sí. Disculpe, ahora me tocó a mí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, Padre General, para terminar, me va a permitir hacerle una pregunta y una petición, ¿verdad? Ajá. La pregunta está relacionada con mi condición de mujer. En este 8 de marzo de 2021 tuvimos una celebración con un sabor especial ante su anuncio de la creación de la Comisión sobre el papel y las responsabilidades de la mujer en la Compañía de Jesús. Entonces, ahí me gustaría saber pues, cuál ha sido el avance o qué nos puede contar del andar de esta comisión. Bueno, les puedo contar. Primero, creo que es interesante recordar cómo nace esto, porque también ahí las mujeres tienen un papel muy importante. O sea, en la Congregación General 34 del año 95 ya se hizo un documento, un decreto sobre el tema de la mujer, y el tema estaba ahí. Hace el año 2019 se cumplieron los 50 años del Secretariado de Justicia Social, y cuando a mí me tocó introducir el tema, me puse a revisar cuáles eran como elementos claves de ese apostolado social que estaban pendientes, que había que enfrentar de ahora en adelante. Y me encontré con el tema de la mujer. Entonces lo dije como por decir, bueno, hice un elenco, me parece que eran 10 o 12 puntos de cosas que había que atender, que les proponía yo al Congreso que atendieran. Y ahí dije el tema del papel de la mujer
en el trabajo social en la compañía y en otros compromisos apostólicos. Bueno, eso cayó en tierra buena en el sentido que había bastantes mujeres en ese congreso. Era un grupo muy grande y inmediatamente asumieron esa y me llevaron a la capilla al día siguiente o a los 2 días a conversar sobre el tema. Hay una foto muy bonita con el mural de la capilla ahí. Decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a hacer con esto? Entonces, bueno, yo al estilo jesuítico le dije, bueno, dígame cómo, ¿no? Entonces se propuso, hubo un grupo de las mujeres que estaban en el Congreso que se propuso darse un tiempito, unos meses, para hacer una propuesta. Y lo hicieron. Y de esa propuesta nace esa comisión. Una comisión que, digamos, que fue como tratar de focalizar en qué queremos, o sea, cuál es el paso que nosotros podemos y debemos dar. O sea, no prediquemos para los demás, empecemos por predicarnos a nosotros mismos, o sea, por tratar de revisar y ver cómo en lo que es la vida ordinaria de la compañía se puede darle a la mujer el papel, el rol que debe tener, pues, ¿no? Y cuáles son las cosas que hay que cambiar para eso. Entonces, bueno, vamos a hacer una comisión internacional. Es importante que se dijo, aquí tiene que haber una contribución de las diferentes sensibilidades. Entonces, le pedimos a cada una de las conferencias de superiores mayores que nos dieran candidatas o candidatos, porque no queríamos que fuera una comisión de mujeres nada más. Era una comisión donde se pueda dar ese diálogo. No queríamos que fuera una comisión solo de jesuitas, sino que fuera una comisión en la que pudieran entrar jesuitas y pudieran entrar mujeres y también hombres que trabajan, porque trabajamos juntos, pues, ¿no? Bueno, y la verdad, tengo que agradecerle enormemente a todos los provinciales y conferencias de provinciales porque enviaron excelentes candidatos. Fue bien difícil hacerla, porque le pedimos 3 candidatos a cada conferencia. Fue bien difícil escoger a las personas, ¿no? Y bueno, eso las personas aceptaron con muchísima generosidad el llamado. Y en estos meses, desde el 8 de febrero hasta ahora, han estado conociéndose. Ha sido un proceso muy bonito porque, y bueno, yo no voy o sea, ya estamos de acuerdo en cuál es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que ponerse a revisar, a pensar y a ofrecer sugerencias a la compañía sobre qué cosas pueden cambiar. Pero yo no voy a decir quién es el que coordina, quién no coordina, cómo lo van a hacer, cuál es el programa de trabajo. Eso tienen que hacer ustedes. Y así ha sido. O sea, se han dedicado durante estos 3 meses, 4 meses a eso. Han tenido una cantidad de sesiones para conocerse mejor entre ellas y hace 15 días, me parece, un poco más, escogieron a la coordinadora. Es una coordinadora, ¿no? En la comisión hay, me parece, 4 hombres y los demás son mujeres. Bueno, ya escogieron la coordinadora por un año para ir a trabajar. Yo creo que el proceso mismo está siendo muy rico. Yo de verdad tengo una gran expectativa sobre cuáles van a ser los resultados de esa reflexión. Creo que ahí hay un toque del espíritu, ¿no? Y que nos va a ayudar a cambiar a todos, porque no se trata de una reivindicación de contrato, se trata de encontrar vías nuevas de cómo crear esa unidad en la que alrededor de algo que es más grande que nosotros, que es la misión del Señor, pues, ¿no? Y cómo podemos realmente contribuir desde lo que cada quien es. De verdad que ha sido una experiencia bonita y son de esas cosas que tampoco se planifican al comienzo y que se convierten en una tarea de verdad importante y de profundidad. Muchas gracias, padre. Ahora le pediríamos, sabe usted que nosotros el 1 de septiembre comenzamos un curso nuevo, comienza, bueno, pues las personas a las que atendemos a llegar a la casa
le pediríamos si nos puede dar un mensaje para todas esas mujeres, jóvenes, familias vulnerables, migrantes, que recibiremos el 1 de septiembre en nuestra casa. Bueno, yo creo que el mensaje es aprovechar la oportunidad, aprovechen la oportunidad. Yo creo que lo que se ofrece a través de Radio X, lo que es ese encuentro entre tanta gente distinta, pero que puede ser complementaria, que puede ser fuente de fraternidad, es una oportunidad. Que una oportunidad se aprovecha o no. Mi mensaje, aprovechenla porque es un momento de verdad para crecer. Como dije hace un rato, todos venimos con heridas, todos venimos con, bueno, este es el momento para que esas heridas se conviertan en cicatriz y para que esas heridas se conviertan en experiencia que podemos trabajar juntos y que nos den más energía para el futuro. De verdad, de corazón, Padre General, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos quedamos con varios mensajes de profundidad que seguro que nos servirán en el camino de la comunidad ECA, en el que incluimos nuestras alianzas, y también en el camino de los 48.000 oyentes diarios que tenemos, y lo haremos, como usted nos dice, como hermanos y hermanas, aunque los caminos no sabemos cuáles son, que ha dejado ese mensaje. De verdad, pero hay camino, Pero hay camino, que es lo importante y oportunidad, efectivamente. Bueno, pues nos ponemos a su disposición con lo que somos. Le reiteramos nuestra invitación a vernos personalmente aquí en Canarias, ¿verdad? Y encontrarse con esos familiares que usted señalaba. Y por supuesto recibirá la camiseta de Bicignatius 500 en Manresa. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes.